que en este video vas a aprender a cómo crear un servidor con mods y con plugins de manera simultánea. No sé qué significa esto, pero supongo que es simultáneo. Lo mejor de todo esto es que vas a combinar lo mejor de los dos mundos. Por un lado vas a tener mods y por un lado vas a tener plugins, así que vas a tener una personalización increíble de tu servidor. Y también lo mejor de todo es que es totalmente gratis. Bueno gente, como pudieron leer en el título, en este video vamos a utilizar Aternos, ¿ok? Y va a ser extremadamente sencillo, así que este video probablemente sea muy corto. Los que no tengan Aternos, créense una cuenta, es súper sencillo, es como crearse una cuenta en todos lados. Para crear el servidor simplemente tienes que darle a este gran botón azul que dice crear servidor y luego darle aquí en donde dice crear. Una vez le hayas dado a crear, te va a mandar a esta página de acá y lo que tienes que hacer es irte aquí en donde dice software. Aquí está en vanilla, es decir que no tiene ni mods ni plugins, es como una partida de Minecraft normal. Lo único que tienes que hacer es darle aquí en donde dice cambiar y bajar hasta donde dice ArcLight. Aquí, como pueden observar, si le damos clic acá, nos dice que ArcLight es una combinación de Bookit, que vendría siendo Paper, mods prácticamente, y Forge, ¿vale? Así que estos van a ser mods de Forge, para que lo tengan en cuenta. Si quieres aprender a crear un servidor con mods y plugins en Google Colab o usando tu propia computadora, mírate los videos que te voy a dejar aquí arriba. Una vez estés aquí en ArcLight, simplemente tienes que darle aquí en instalar y le das a sí y listo. Así de sencillo, simplemente tienes que esperar que esto cargue y listo, ya cargó. Ahora aquí nos va a aparecer algo nuevo que se llama plugins/mods. Eso quiere decir que vas a poder instalar mods y plugins, ¿vale? Te metes acá y bueno, el que conozca de plugins y el que conozca de mods sabrá lo que está instalando. En mi caso, yo voy a instalar el Skin Restorer, que es para los que tengan Minecraft no Premium, puedan tener su skin. Para instalar el plugin simplemente verifiquen que estén en el verde y le dan a instalar, luego se van para atrás y buscan otro mod u otro plugin. En mi caso tenemos el Waystone. También me gustaría instalar otros plugins. Aquí tenemos el Biomes of Plenty, que es un mod también bastante bueno y tiene dos dependencias, el Terra Blender y el Glitchcore. Recuerden que tienen que instalar el que está en verde, el plugin, el World Edit. Este plugin es bueno y nos va a servir para hacer algunas pruebas. Aquí está, World Edit, para que vean que sí es compatible los plugins. Así que una vez hayas instalado todos los mods y plugins que quieras, simplemente tienes que irte aquí al servidor y le das a instalar. Luego le das a aceptar EULA y listo. Una cosa muy importante a resaltar es que los plugins no los tienes que instalar en tu Minecraft. Los plugins ya directamente se instalan en el servidor y no es necesario que el usuario instale los plugins en su Minecraft. Lo que sí necesitas instalar son los mods. Y para instalar los mods, muy sencillo. Si tienes Minecraft no Premium, mírate un video aquí arriba que te explico a cómo instalar mods en Minecraft no Premium. Es súper sencillo en realidad, pero yo lo voy a hacer con Modrit para no romperme la cabeza, ¿vale? Para los que tengan Minecraft Premium. Para los que no conozcan Modrit, esta es una aplicación que te permite crear instancias de Minecraft. En mi caso yo quiero una nueva instancia de Forge en la versión 1.21.1. Aquí está, 1.21.1. Ponemos Aternos Server y listo, le damos a crear. Ya tenemos una instancia de Minecraft con mods. Así que los mods que vamos a instalar son los mismos mods que van a estar dentro del servidor. Entonces, para ver qué mod está dentro del servidor, simplemente tienen que darle archivos y aquí lo va a categorizar automáticamente. En la carpeta plugins es el Skin Restorer y el World Edit. Y en la carpeta mods van a estar lo que son mods, que es el Waystone, Terra Blender, Glitchcore y el Biomes of Plenty. Así que esos son los mods que tienen que instalar en su servidor. Así que simplemente tienen que buscar aquí Biomes of Plenty. Lo bueno de Modrit es que automáticamente te va a buscar las dependencias necesarias, como puedes ver aquí. Falta el mod de Waystones, así que simplemente te vas aquí, de nuevo, instalar contenido, Waystones, y le dan a instalar. Y listo, papá. Aquí lo único que tienen que hacer es iniciar su Minecraft. Les recuerdo que si quieren aprender a instalar mods en Minecraft no Premium, mírense el video que les voy a dejar aquí arriba. El servidor ha crasheado. ¿Por qué crasheó nuestro servidor? Vamos a ver. El mod Waystone necesita el Balm. Aquí, como pueden observar, simplemente hay que instalar. Aquí, ve, el Aternos nos lo soluciona automáticamente, ¿vale? Nos dice cuál es la solución. Ve, Aternos me sorprendió, te ayuda a solucionar errores. Eso está muy muy bueno. El mod Waystones no encuentra el mod requerido, aquí calidad, me gustó eso. Así que vamos a volver a iniciar el servidor y ya no debería dar fallos, ¿ok? Algo muy importante, y es que los mods que están en tu servidor tienen que estar sí o sí en tu Minecraft. Si no, no va a funcionar, ¿vale? Te va a dar problemas, no vas a poder entrar al servidor literalmente. Me voy a quitar esto porque ya me está dando calor. Parezco Arturo Vidal de Temu, weón. Bueno, así me voy a quedar, mi gente, no me importa. Bueno, aquí simplemente hay que esperar que el servidor se inicie. Si nos da algún error, pues lo solucionamos
y si no, pues ya estaría listo el servidor. Bueno gente, aquí el servidor ya se ha iniciado. Lo único que hay que hacer es agarrar esta IP que nos dan por aquí, le damos a copiar, nos vamos a nuestro Minecraft con los mods instalados, nos vamos a multiplayer, pegamos la IP del servidor y listo. Actualizamos y aquí nos aparece una X, pero no le presten tanta atención. Lo importante es que si su servidor inicia, funciona. Así que entramos. Si logramos entrar al servidor es porque el servidor está funcionando correctamente. Aquí aparecimos directamente en un bioma del mod Biomes o Plenty. Si le damos a F3 podemos ver que en la parte de bioma dice Biomes o Plenty, ¿vale? Así que el mod ha funcionado. Bueno gente, por algún motivo no me deja editar el mundo con el Word Edit, no sé por qué. Si nos vamos aquí a plugins podemos ver que los dos plugins están instalados correctamente. Y por ejemplo el Skin Restorer, mira, si le damos aquí Skin Set Vegeta, así se escribe Vegeta, ¿no? 777, nos debería poner la skin de Vegeta. Pero no nos da la skin de Vegeta. No sé por qué pasa esto, gente. Creo que es porque estoy en Minecraft Premium y me da la skin predeterminada. Pero como pueden observar, los plugins están instalados correctamente, al igual que los mods. Si nos vamos aquí, podemos ver que el Waystones está instalado. Y si por ejemplo ponemos esto aquí, ponemos sí, y luego esto acá, y luego esto acá, le damos clic derecho y acá, nos teletransportamos para acá. Y si le damos acá, nos teletransportamos para acá, ¿vale? Así que lo que son los plugins y los mods están instalados correctamente. Pero bueno, estoy teniendo problemas como para utilizarlos. Pero de que están instalados, están instalados. Si veo alguna forma de solucionar ese problema, lo voy a dejar aquí abajo en los comentarios, mi gente. Así que bueno gente, en la izquierda les voy a dejar un video y en la derecha les voy a dejar otro video. Así que bueno, muchas gracias por ver y bueno, ayúdame viendo estos otros videos para yo seguir creando más contenido. Así que nos vemos.